El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos, tremendo, Dios les bendiga. Un placer para mí estar con ustedes otra semana, viernes y sábado. Recuerden nuestro programa los viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 9 de la noche. Les habla, para los que no me conocen, Eduardo García Resach, cristiano, abogado. Ya en este mes de marzo, celebrando nuestro aniversario número 8 en esta tremenda cadena CTNI que me acogió con tanto cariño y tanto amor hace allá para el 2013. Así que vamos al programa y como siempre lo hacemos, antes de presentar a la persona que tenemos invitada hoy con nosotros, quiero primero que nada compartir una porción de la palabra y es de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice, ya sea que conozcáis, que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por tu presencia en este programa. De inmediato, amigos, tengo el honor de compartir con una amiga de muchos años, compañera abogada, pero no la traigo aquí porque es abogada. La traigo hoy porque pocas veces uno tiene la oportunidad de compartir con una dama como ella, que además apenas lleva 2 meses y pico como representante a la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Estoy hablando de la licenciada Lizy Burgos. Representante, bienvenida a nuestro programa. Gracias, licenciado García. Para mí es un honor esta invitación que me ha hecho en este día de hoy. Verdaderamente le felicito por estos 8 años, un programa que lleva una información bien importante y bien pertinente en estos tiempos. Y le doy gracias a Dios a programas como estos que nos han hecho entender que había situaciones que debían ser atendidas y por eso estamos aquí. Sí, los hermanos saben que en la trayectoria que tenemos tocamos temas políticos. ¿Por qué? Porque los cristianos somos sal y luz en medio de las tinieblas. Y los cristianos sabemos que la política es uno de los centros donde se mueven las tinieblas. Gústenos o no nos guste, eso es así. Eso es así. Y los hermanos que nos conocen saben que por eso este programa se llama Alerta Cristiano, porque siempre hemos querido, porque así nos lo transmitió nuestro Señor, de que alertáramos a los cristianos. No es un programa para convertir, la palabra que está muy de moda, ¿verdad? Esto de la conversión. Es un programa para alertar a aquellos que ya son conversos y que a veces, y qué bueno que la representante trae el tema, y que a veces nos dormimos, a veces damos por sentado tantas cosas y no estamos alerta a las artimañas del enemigo. Y no estamos alerta a la oscuridad que a veces trae el foro público, el foro político, aquellos que pretenden administrar la cosa pública, que le ocultan tantas cosas al pueblo, incluyendo a los cristianos. Y yo como cristiano tengo una obligación bien grande. En la medida en que el Señor me ilumina y me permite conocer, eso se lo tengo que pasar a ustedes. Pero esta experiencia de hoy para mí es bien importante. ¿Por qué? Primero que nada, porque la representante Lizy Burgos es una hija de esta casa. Eso es. Ella se convirtió en esta casa, en la iglesia de la Senda Antigua. Y se me paran los pelos porque es un orgullo
que una iglesia, una casa del Señor produzca servidores públicos y más personas como la representante Lizy Burgos. Pero vamos rápido, yo quiero conversar con ella, yo quiero que ustedes la conozcan un poquito más, porque aquí en la iglesia la conocen, pero el resto de Puerto Rico apenas ha podido conocer algo de ella de cuando se asomaba en la campaña política y pues los 2 meses y pico que lleva ya ahí en la candela de la Cámara de Representantes. Vamos a empezar por cosas personales. Lizy, representante, usted, háblenos de usted. Usted es abogada. Antes de usted ser abogada, ¿qué usted hacía? Bueno, empezamos desde el principio. Ajá. Yo soy natural de Yauco, de un barrio. El Oh, barrio el pueblo del Almácigo. café. Sí, el pueblo del café, Almácigo Bajo. Yo vengo al área metropolitana a principios de los 80. Yo estudié toda mi vida en escuela pública. Terminé escuela pública y vine a estudiar en la UPI en Río Piedras. Ahí es que vengo al área metropolitana y me quedo. Ha pasado mucho tiempo, pero no regresé. Básicamente, la casa de mi mamá, aunque ella falleció, todavía está en Yauco y de vez en cuando visitamos, pero yo vivo acá en el área metropolitana. Pues yo empecé a estudiar y desafortunadamente me desvié. Pues conocí una persona, empecé a convivir con esa persona. En ese momento obviamente yo no conocía al Señor y en esa relación yo fui víctima de maltrato. Oh, wow. Fui víctima de maltrato, yo estuve 7 años, soy sobreviviente. De hecho, la relación termina en un momento en que él me dispara y la bala rebota en mis pies. A él lo acusan de tentativa de asesinato. Yo creo que yo fui de las primeras personas que usó la ley de violencia doméstica, Wow. que en su momento tenía un principio que era loable, porque antes yo recuerdo cuando yo era pequeña, que se veían las peleas de matrimonio, la gente decía, en las peleas de matrimonio nadie se mete. Y con eso, con ese switch, era que la gente se criaba, hasta que llegó la ley 54 del 1989, y yo tomé de esa ley y recuerdo que llegué al tribunal y me dieron una orden de protección. En ese momento, como la ley estaba empezando, la gente la respetaba. Una orden de protección era algo que la gente se alejaba. A mí me ayudó a salir del problema. Qué bien. Obviamente, cuando yo no busco ayuda, no había estas ayudas que tanto se dicen por ahí, que yo insto a toda mujer que esté en episodios de violencia, que use los recursos que el Estado ofrece. Hay sitios para estar con sus hijos, estar protegidos y salir de ese estado de violencia. Yo sé que no es fácil. Yo sé que esto uno tiene que trabajar, porque uno tarda mucho tiempo en darse cuenta que uno es víctima. Y después que uno se da cuenta, tras que te toma mucho tiempo, más te tardas en salir del problema. A mí me ayudó específicamente, por la situación que le estoy comentando, que mi hija pequeña no hablaba. Tenía como 1 año y pico y no hablaba. Y yo no me había percatado que a esa edad ya los niños hablan algo, aunque sea palabritas sueltas. Claro. Y hubo un episodio en el que el papá rompe con un puño la puerta del closet, que era de cristal, y mi hija dice, papi, ya. Esas fueron las primeras palabras que yo le escuché a mi hija, y a mí me dolió. Dije, wow, mi hija está tratando de defenderme a mí. A mí se me quitaron las escamas de los ojos. Yo tengo que salir de esto. Claro. Ahí entonces salí. Pero no fue hasta el 1999 que conozco al Señor. En esa relación, representante, ¿hubo hijos? Sí. ¿Cuántos hijos? En esa relación hubo una niña. Obviamente, después caigo en otra relación
que entonces era que la persona era muy débil, porque entonces yo llevaba la voz cantante. Okay. Y esa no cumplía con su responsabilidad. Exactamente. Entonces, como yo había decidido que la relación iba a mandar yo, conseguí una persona tan débil que cayó en drogas. Y entonces ahí yo me digo, no, ya yo pasé por esta experiencia, yo no voy a estar con una persona que usa droga, y salí de él. Pero con esta persona tuve 2 hijas. O sea, tienes 3 hijas mujeres. Tengo 3 hijas mujeres. Okay. Y es curioso porque con esta cuestión de la droga yo me alejo, pero él cae preso. Y la trabajadora social le dice, usted tiene familia en Puerto Rico, un tutor, pero como él es de papás cubanos, no tenía familia en Puerto Rico. Le dijo, bueno, la única que podría ser tutor es la mamá de mis hijas, pero nosotros ya no estamos juntos. Pero uno, por hacer el favor, le dije, bueno, era para que él saliera a un hogar de rehabilitación. Claro. Y ella le dice, usted tiene que buscar de Dios. Si usted quiere que yo no lo meta preso, usted tiene que buscar de Dios. Por ahí le llegó. Y nos invitó a un culto de oración. Entonces yo lo fui a buscar esa noche al centro, lo traje al culto de oración y ahí entonces... ¿Dónde fue el culto de oración? Ese culto de oración primero fue en una iglesia, Catacumba 1 en Guaynabo. Mira eso, qué tremendo. Ajá. Entonces, cuando yo llego allí, yo nunca había estado en una iglesia, yo era católica, no había estado así en conexión con lo que era el mundo así ya evangélico. Evangélico. Y yo tuve una convicción en ese momento de pecado. Yo estuve todo el tiempo llorando. Yo decía, wow, estoy llorando, pero a la misma vez me siento que me estoy liberando. Dios me estaba libertando en un culto de oración donde había 7 personas. Porque Dios no necesita multitudes. No son multitudes. Dios correcto. Lo que va a hacer lo hace donde correcto. Sea, como quiera, y a Él no hay que pedirle permiso porque Él es soberano. Sí, vamos a hacer una pausa. Amigos, yo quiero que sepan que no necesariamente este programa es para presentarles la política o la representante, aunque sí, vamos a hablar de la política y de la representante. Yo personalmente quiero que ustedes conozcan a la representante mujer, dama, que ha vivido, que ha tenido unas experiencias, porque pocas veces los políticos tienen la oportunidad también de presentarse al pueblo, como yo espero y como vemos que ya la representante lo está haciendo. Además, el pueblo cristiano debe conocer quién le está representando ahora mismo en la Cámara de Representantes. Hacemos una pausa y volvemos con ustedes de inmediato. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso, amigos de Alerta Cristiano, conversamos con la representante Lizy Burgos, representante a la Cámara, por un gran sector de nuestro país que la apoyó como representante por acumulación por el partido Proyecto Dignidad, y hoy la tengo más como cristiana. Es así. Porque ya ustedes saben que en estos 8 años yo siempre he traído aquellos legisladores que se destacan, no porque dicen ser cristianos, porque en efecto
lo demuestran allí y defienden abrazo partido, permítame usar esa expresión, es una expresión que heredé de mi abuelo, abrazo partido nuestros valores y nuestros principios. Representante, me indicaba que se había convertido allá para el año 99. Eso es correcto. Entonces, vine a esta iglesia porque la estaban inaugurando. El 25 de julio del 2000, inauguran la iglesia. Yo me convierto en julio del 1999. El 25 de julio del 2000, inauguran la iglesia y yo escucho de la inauguración y llego a la iglesia. Cuando yo entré por la puerta, que yo sentí ese abrazo del Padre, literal, algo que yo nunca había sentido, quedé enamorada. Yo dije, Dios quiere que yo esté aquí. Obviamente, hablé en ese momento con los que eran mis pastores, me dieron la bendición y vine acá. A partir de ese momento, al día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí, vamos a cumplir lo que cumple la iglesia, 22 años. 22 años. Ahora en julio. Qué tremendo. Y no he tenido un solo microsegundo de mi vida que yo diga, quiero salir del Señor. No me interesa. Yo entiendo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo llego aquí lastimada, la autoestima baja, porque una persona que viene de maltrato viene con la autoestima soterrada. Desconfiada, con 3 hijas, sin pensión. Bueno, yo llegué aquí, de verdad que llegó otra mujer, una mujer totalmente derrotada. Pero aquí Dios me fue libertando, amén, me fue restaurando. Aquí hay un grupo de adultos solteros y yo me uní al grupo de adultos solteros y se daba una charla. Recuerdo que en aquel momento era miércoles y sábado. Y eran charlas de pocas personas, pero siempre se traía recursos para trabajar todo holísticamente, lo que era el área espiritual, lo que era el área de salud, lo que era el área psicológica. Y Dios fue trabajando conmigo. Y yo entiendo que una persona que sale de una relación de maltrato, si no entra en un proceso de sanidad y restauración, no puede o no debe entrar en una relación inmediatamente. Porque lo que le va a hacer es pasarle la factura a la persona, correcto, con la que esté. Correcto. Por eso es que hay tanto fracaso y tanto, como dicen por ahí, tanto turnover. Porque la gente no le dé el tiempo a Dios para que Dios los restaure. No se dan el tiempo de pasar por esos procesos. Exactamente. Uno, como dice el jíbaro, encabulla y vuelve y tira, ¿no? Pero antes de tirar, oye, capacítate, restáurate. Y qué bien que tuviste esa experiencia y que esta iglesia te proveyó, ¿verdad? De esa bendición. Sí. Al presente, ¿estás casada? Sí, en ese mismo grupo conocí al que es mi esposo hoy en día, pero éramos amigos. Amigos de cuando hacíamos grupos, vamos a comer, vamos al cine, vamos a las cuevas de Camuy. Jamás en mi vida yo me hubiera imaginado que él estaba pendiente a mí porque siempre bien respetuoso. Y yo en ese momento, yo decía, yo estoy teniendo una experiencia tan bonita con el Señor que a mí no me coge nadie, porque es que Él es mi marido, Él es mi hacedor, como dice Isaías. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan y un día se acercó y Él me dijo, me trajo unos chocolates y yo le pregunté que por qué. Me dice, pues, porque me gustaría que fuera mi novia. Yo digo, pero ¿y a quién? ¿Tú consultaste esto con Dios? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿y qué te dijo? Que te preguntara a ti. Y yo, ¿te habló a ti? Pues a mí también me tiene que hablar. Pues ya el Señor tenía eso ya amarrado. Por eso yo le dije, pues a mí también me tiene que hablar. Y me puse en oración, Eddie. Y yo recuerdo que yo venía a las 5 de la mañana, ahora que se abría el templo, buscando esa dirección de Dios. Pues porque yo tenía 3 hijas. Y yo no quería que mis hijas tuvieran un padrastro, más yo estaba teniendo una experiencia tan hermosa con el Señor, mi vida estaba cambiando. Todo en mi vida empezó a cambiar para bien. Y entonces yo decía, yo no quiero dañar lo que Dios está haciendo. Pero Dios trajo la paz.
Dios trajo la paz, nos casamos aquí, nos casó el apóstol Wanda Rolón. Hasta el día de hoy vamos a cumplir 18 años de casado. De casado, qué tremendo. 18 años ¿Y tus felices. hijas qué edades tienen hoy? Pues mi hija mayor tiene 33, Wow. Una tiene 28 y la otra tiene 27. Él llegó a la vida de nosotros cuando ellas estaban empezando. Mi hija estaba adolescente, pero las otras estaban empezando en esa preadolescencia. Pero mis hijas, gracias a Dios, porque esa figura de papá fue tan importante para ellas, porque ellas adolecían de eso, porque sus papás no habían estado con ellas. Y es tan importante la figura masculina. Hoy en día, yo puedo decirle a ella, me duele algo, que gracias a Dios, y pues mira, pero si mi esposo se queja de que le duele un dedo, las 3 caen a mi casa. Porque ese es papá. Ellas aman a mi esposo y le doy gracias a Dios porque ha sido ese papá respetuoso que las ha dado a valer, que las afirmó como damas, como niñas, como mujeres. Y yo entiendo que fue bien fundamental esa figura. Yo soy de las que creo que el hombre tiene una posición bien importante en la vida de la familia. Correcto. Yo entiendo que una familia, Dios no se equivocó. Uh-huh. El hombre es la cabeza, yo soy la corona y la familia pues... Interesante que has traído ese tema porque... ¿Y qué tal él? ¿Cómo se adapta él ahora a tu vida como representante? Pues cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Mi esposo es una persona de pocas palabras, pero cuando él habla, me habla con una sabiduría bien, bien tremenda. Cuando yo empecé en esto, yo le dije a él, yo siento de parte de Dios que es el momento de hacer algo, porque él veía que ya desde el 2008 veníamos con unas luchas que se veían con los libros que empezaron, y él sabía que yo vivía bien indignada. De hecho, Dios me manda a estudiar leyes cuando yo me entero de todo esto, porque fue un mandato de Dios. Yo no estudio leyes porque yo empecé cuando tenía 18, pero lo había olvidado, más tenía mi familia y eso ya yo lo había engavetado. Pero como Dios sabe lo que va a hacer con uno, Dios sabe los tiempos. Y entiendo que como veo las cosas ahora, si yo hubiera estudiado leyes en el momento que yo iba a estudiar, a lo mejor yo fuera de estos grupos radicales. Y yo creo que Dios me libró de eso. Dios tenía esta llama de fuego para este tiempo, amén, pero para Él, no para... Qué tremendo. No para otros propósitos. Vamos a hablar un poquito ya, vamos a entrar ya en la política. Tu experiencia en la campaña pasada, háblame de eso. ¿Fue para ti fuerte? ¿Fue difícil? ¿Qué cosas te llamaron la atención del quehacer político, de cómo se hace campaña en Puerto Rico? Pues esto es un proceso bien atípico. A mí lo que me llamó la atención no fue la política, fue los fundamentos de Proyecto Dignidad. Okay. Cuando yo empiezo a ver que Proyecto Dignidad era una radiografía de lo que Dios había puesto en mi corazón, yo dije, wow, definitivamente estamos batallando desde el lado equivocado. Y yo recuerdo que muchos años atrás un señor que en aquel momento escapó el nombre, pero le hacía la campaña a Mayita, antes de que Mayita fuera alcaldesa, okay, me dice, el que quiera cambiar el gobierno tiene que trabajar desde adentro, porque nadie cambia una casa desde afuera. Correcto, y esas palabras yo las escuché, de esas palabras que uno escucha y las guarda en ese baúl de los recuerdos, y Dios me las trae. Es lo mismo que el que dice, quiero cambiar a Puerto Rico, pero si no cambia él primero, exactamente, no hay cambio en el foro público. Y Dios me trajo a memoria esas palabras que había escuchado hacía tiempo, y yo dije, es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo, ya nos cansamos de ir a las oficinas de los senadores, de los representantes, nos hagan creer que sino que nos escucharon, pero cuando llegan las leyes, las medidas, ellos votan como quieren, no hay esa honestidad. Y entonces surge Proyecto Dignidad, pero yo en ese momento no estoy pensando en ser política.
estoy pensando en que yo dije, estas personas hay que apoyarlas. Y yo le dije a mi esposo, vamos a recoger endosos porque estas personas hay que apoyarlas porque tienen que entrar. Necesitamos personas de valores en el gobierno. ¿Te envolviste desde el principio? Sí, porque verdaderamente yo entendía que había que primero nosotros ayudar a que se inscribiera el partido. ¿Y qué te llevó a tomar la decisión de ser candidata? Lo que pasa es que mientras estábamos recogiendo endosos, pues yo no tenía, no estaba en mis planes, pero pues me hicieron un acercamiento y pues la persona me dijo, bueno, fuiste de las que sudaste la camiseta, piénsalo. Okay. Y entonces me voy a reservar el nombre, ¿verdad? Y yo lo puse en oración, porque a mí me gusta llevarlo todo en oración. A mí no me gusta cambiarle los planes a Dios, Amén. porque a mí no me gusta forzar situaciones. Sí. Cuando uno fuerza situaciones se daña. Algo sucede al final. Pues, ¿qué sucede? Empecé a orar y Dios trajo paz a mi vida y entregué los documentos el día, creo que fue 14 de marzo, y el 16 cerraron el gobierno. Sí. Y yo dije, bueno, Señor. Antes de la pandemia. Exactamente. Correcto. Voy al paso. Yo hice lo que tú me dijiste. Si es hasta aquí, es hasta aquí. Sin mucho afán. Pues resulta ser que, para sorpresa mía, la primera o segunda semana de agosto certifican mi candidatura. Correcto. Y yo dije, wow, Dios, esto va en serio. Qué bien. Vamos a hacer una pausa, representante. Discúlpeme, se nos termina el tiempo, pero enseguida regresamos con ustedes. Ahora la cosa se pone un poquito todavía más interesante, porque ahora entramos al foro político. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Estamos de regreso, amigos de Alerta Cristiano. Ahora vamos a entrar ya a la posición de la representante Lizy Burgos. Representante, en enero comenzó usted como representante a la Cámara, ya siendo usted abogada por unos 5, 6, 7 años. Y hablaba con usted fuera de Cámara de que cuando uno estudia Derecho, uno siempre se ve como abogado, ¿verdad? El que defiende las causas, pero pocas veces uno allí, en el aula universitaria, uno se ve como el hacedor de la ley. Y a veces uno ni piensa tampoco en ser el juzgador, el juez. Pero en el caso suyo, usted entra como abogada y ya está como representante produciendo legislación. ¿Qué se siente? ¿Cómo han sido estos primeros meses? Sí, cuando ya uno tiene esta conciencia jurídica, uno ve las cosas diferentes de como a lo mejor los compañeros uno ve que trabajan las piezas, porque yo las veo desde la perspectiva de abogado y me pongo, inmediatamente entro a la sala y me pongo frente al juez. Y yo digo, si yo tengo esta pieza y me toca defender al demandante, ¿qué defensa yo le estaría dejando a esta persona para que tenga esa defensa? Pero si yo fuera la representación legal del demandado, ¿qué defensas podría tener? Porque la ley tiene que tener un balance. Claro. Porque ahora mismo nosotros pensamos que los delincuentes no deben tener derecho, pues porque delinquieron. Pero el problema es
que nadie esté exento a ser procesado penalmente por Uno un delito. nunca sabe, correcto. Por eso es que uno tiene que tener precaución cuando uno prepara una ley, porque esa ley va a aplicar a tu familia, va a aplicar a tus hijos, va a aplicar a tus nietos, va a aplicar a tus generaciones, y eso va a estar en los anales de la historia. Por eso es que hay que legislar con mucho cuidado. Con mucho cuidado. No a la ligera, no apresuradamente. Ni por favores políticos. Ni por favores políticos. ¿Y cómo ha sido para usted estos primeros meses en términos de su relación con los demás compañeros legisladores? Sí, yo llego, la delegación de Proyecto Dignidad es una sola persona. Soy yo. Pues obviamente uno debe ser cuidadoso, uno debe ser sabio, uno debe ser estratégico. Y pues hemos estado abriendo puentes con las diferentes delegaciones, pues porque sabemos que son más las cosas que nos unen que las que nos separan, porque a la hora de la verdad todos estamos en esta isla. Y cuando llegó la pandemia no llegó para los populares, para los PNP, llegó para todo el mundo. Y entonces pues ahí nosotros sabemos que tenemos que buscar qué cosas nos unen, que lo que hagamos sea de beneficio para el pueblo. Vamos a buscar esos puntos comunes. Va a haber cosas en las que vamos a diferir definitivamente, pero es más lo que nos une que lo que nos separa. Por eso yo entiendo que abriendo puentes, que las personas conozcan quién es Lizy Burgos, que las personas conozcan que Lizy Burgos no es lo que la gente a lo mejor piensa por ahí, que es una persona fundamentalista, que es religiosa, que no piensa en nada. Yo tengo una maestría en litigación y mediación y en ningún momento en la escuela de Derecho te permiten sacar una Biblia para estudiar. O sea, que la misma capacidad que tiene este abogado, la misma reválida que pasó este abogado, es la misma que nos dan a los cristianos. Correcto. No hay una reválida cristiana. Y esos mitos hay que romperlos. Pensamos como cualquier otra persona, prudente y razonable. ¿Te ha pasado por la mente que tú tienes unos compañeros legisladores allí que son tus enemigos políticos? Lo que pasa es que cuando uno va con la verdad y uno va claro en lo que uno postula, uno va firme. Un ejemplo, yo le estaba compartiendo a un compañero de otra delegación, le estaba expresando las preocupaciones que hay sobre estos proyectos que me preguntaron, y yo le dije, mire, recuerde una cosa, yo no estoy sola. Yo estoy aquí con casi 90,000 personas que votaron por mí. Afuera hay unas personas que decidieron cambiar, y no es fácil que una persona cambie de un partido a otro, y eso lo sabemos, pero hay más de casi 90,000 personas que se atrevieron a dar el cambio en 2 meses, que fue lo que hicimos campaña. Afuera hay un pueblo que nos está mirando, afuera hay un pueblo que está buscando cómo es el récord legislativo. A mí me llaman y me dicen, representante, ¿cómo yo busco esa medida? ¿Cómo yo sé cómo votaron? Y en nuestra oficina se le está orientando a la gente está pendiente. Y es lo que yo le digo, hay que legislar para el bien de la gente que nos trajo aquí. Claro. No me siento sola porque no llegué sola. Y eso es lo que yo le expreso a mis compañeros. Yo estoy aquí porque un pueblo me avaló. Miedo ninguno. Estamos en paz. Te hice la pregunta pensando en que, aunque son 5 partidos políticos, todos van hacia un mismo objetivo, que es producir buena legislación. Se supone que todos tengan el mismo objetivo. No se supone que ninguno de ustedes legisle para sí o para un grupo. Exactamente. Hay un reglamento de ética. Lo de que se te tilda como de porque eres cristiana. ¿Qué diferencia hay entre un representante cristiano y uno que no lo sea? Sí. ¿Acaso los dos no tienen que legislar para el mismo pueblo? Se supone que los dos legislen para el bienestar del pueblo. Correcto. Y obviamente yo he estado en medidas que he estado hasta con la delegación de Movimiento Victoria Ciudadana. La comunidad sorda es una comunidad, como yo nací sorda, yo fui sorda hasta los 5 años. Por un milagro de Dios, yo recibo el milagro de la audición. Esta comunidad a mí me ocupa. Esta comunidad está marginada.
yo sé en carne propia, a mí nadie me lo contó, lo que es tratar de comunicarse y que nadie entienda. Solamente mi abuela, solamente mi mamá. Como yo entiendo eso, como yo tengo esa empatía con ellos, pues obviamente yo me inclino a ayudarlos también, a todos los discapacitados, porque mi comisión abarca a todos. Claro. Y así mismo he visto cómo los compañeros de Victoria Ciudadana a estas medidas que se han propuesto, ellos se han hecho coautores sin ningún tipo de problema. Coincidiendo contigo. Coincidimos en lo que es de bienestar para el pueblo. Okay. El contrato de Luma nos preocupa de la forma que se dio ese proyecto, ese contrato. Pues todos estamos pendientes en las vistas para hacer las preguntas correctas, porque nos preocupan estos empleados, qué va a pasar con ellos. Y esas preocupaciones son válidas, genuinas, y nos hemos dado cuenta que hay cosas que nos preocupan por igual, y es el bienestar y el beneficio de la gente. Y entiendo que ya se aprobó una legislación presentada por ti. Sí. ¿Verdad? Nosotros presentamos la ley Ashanti, fue el primer proyecto. Ajá. Yo estoy coautora en ese proyecto. Ese proyecto es para hacer una alerta para personas desaparecidas de 18 en adelante. Que están habiendo muchas personas desaparecidas. Ahora con esto de las redes, muchas jóvenes estaban siendo desaparecidas, pero si no pasan las 72 horas, no se levanta una búsqueda. Y en 72 horas la persona está lejísimo. La vida de una persona depende de un minuto. Claro. Y entonces, pues, esto no se había Y en atendido. ese proyecto participaste tú obviamente te lo aprobaron. Sí, con todas las delegaciones, porque una de las cosas que yo he tratado, tanto en los proyectos como en las resoluciones que he presentado, es tener coautores conmigo. Esa es la idea. Para que la gente vea que nosotros podemos legislar en consenso y que cuando las cosas son buenas, todo el mundo dice, no tengo problema, no he tenido problema. El otro día estaba radicando unas resoluciones, pues para cotejar, porque mi compañera Joan Rodríguez Bebe radicó su proyecto para que no se discrimine por antecedentes penales. Pues obviamente, yo inmediatamente me muevo en la Cámara para hacer una resolución para investigar cuáles son los programas a nivel vocacional que se le están ofreciendo a los confinados cuando salen. Pues obviamente, se hace la resolución para investigar. Cuando ese proyecto llegue a la Cámara, ya entonces nosotros podemos decir, si hay alguna objeción, ya nosotros, estos son los empleos que entendemos que deben estar allí. O sea, tú estás adelantando. Exactamente. El ambiente para cuando llegue aprobado lo del Senado. Sí, porque yo sé que hay gente que dice, no, pero ¿cómo uno va a poner un pedófilo a bregar con niños? Y entonces empiezan las críticas. Pues miren, vamos entonces a ir afinando. Claro. Y cuando uno ve que la gente rápido todo lo quiere criticar, pues entonces uno dice, no, vamos a pensar. Son seres humanos. Sí. Son pedófilos, pero son seres humanos. Sí. Pues y salen de la prisión. Pues, digo, estoy usando el ejemplo que mencionaste. Sí. Puede ser uno que tuvo un delito grave, pero ya está rehabilitado. O si no le abrimos la puerta, no lo podemos rehabilitar acá afuera. Exactamente. O sea, esa persona sigue respirando, sigue viviendo, sigue comiendo. Y gran parte del problema con los expresos es ese. Exactamente. Que no los estamos recibiendo cuando salen. Y ahora mismo tenemos un problema grande de empleos. Correcto. Aquí hace falta gente en construcción. Ayer viene en un programa que me asombró que hay estos fast food de comida rápida que están reclutando agresivamente personal porque no tienen, la gente no quiere trabajar por esto de las ayudas del PUA. Y entonces pues tenemos gente que está apta, capacitada, rehabilitada, pues vamos a darle entonces. Darle la oportunidad. Y yo busqué los coautores y en un momento, cuestión de un segundo, tenía 15 coautores. Mira eso, qué bien. Porque la gente sabe que nosotros venimos con una agenda de ayuda y obviamente le es fácil identificarse. Si lo trae Proyecto Dignidad, no tienen que pensarlo mucho porque nosotros no tenemos unos intereses ni tenemos dedos cogidos con nadie.
nosotros estamos enfocados en servir. Claro. Y tenemos las manos libres, que eso es lo mejor que podemos tener. Claro. No tenemos presión de que nos doblen las manos. No. Estamos libres porque para eso fue que vinimos, a hacer las cosas correctas. Representante, quiero dedicar lo que me queda de este segmento y posiblemente el próximo, que es el último, a un proyecto de ley que me ha llamado la atención, que es el proyecto de la Cámara 152, que según el título habla para enmendar, para añadir un nuevo artículo 24, reenumerar unos actuales con el fin de establecer protecciones de empleo para pacientes de cannabis medicinal y para otros fines. Háblenos sobre este proyecto. Sí, el proyecto es de la autoría, tiene varios coautores de la delegación del Partido Popular, entre ellos Jesús Manuel Ortiz González. Jesús Manuel Ortiz González es el representante que desde el 2005 ha estado trabajando con Alejandro García Padilla cuando estaba en DACO, cuando fue senador y luego en Fortaleza. Uh-huh. Todo el mundo sabe que García Padilla fue el que implementó Que abrió la puerta. El cannabis medicinal a través de una orden ejecutiva. Correcto. Sin pasar por el rigor de la legislatura. Todo el mundo sabe, y esto lo puede buscar cualquiera en las redes, cuando en julio del 2018, él es uno de los que inaugura uno de los primeros dispensarios de cannabis. Estamos hablando del exgobernador. Del exgobernador García Padilla. Ajá. Todo el mundo sabe que en el 2019, en enero 9, si mal no recuerdo, está la data en las redes, él dijo que él estaba a favor de legalizar todas las drogas. Y más cercano en la campaña, se arrepintió de no haberlo hecho, de no haber legalizado. ¿Por qué traigo esto? Porque me levanta bandera que el autor del proyecto haya sido su ayudante desde el 2005. Él preside la comisión de gobierno y el proyecto cayó en la comisión de gobierno. El proyecto no fue a salud. Que pudo haber ido. O a asuntos laborales. Uh-huh. También me preocupa que esto esté enmendando la ley que se implementó en el 2017 sobre el cannabis, que era una ley para investigación, no era una ley laboral. O sea, hay muchas banderas que a mí se me levantan. A lo mejor es como usted dijo, cuando uno es abogado, las banderas uno las ve donde quiera. Correcto. Y entonces, pues el reglamento de la Cámara, el que está ahora vigente y el que viene, que está a punto de aprobarse, ambos hablan de conflicto de intereses, que ningún representante debe estar legislando si hay algún interés o puede haber algún interés sobre lo que se legisla. Y obviamente nosotros no podemos llamar engaño que hay unas realidades que están en las redes, que están en la prensa, que salieron y que él tiene sus intereses ahora mismo en la industria del cannabis. Eso es de conocimiento general. Eso no me lo estoy inventando. ¿Qué propone exactamente? ¿Cuál es ese artículo 24? ¿Qué propone el artículo? Una protección de empleo para pacientes de cannabis medicinal. Sí, lo que se propone es que ningún patrono, y el proyecto no hace clasificación por industria, es general. General. Tanto público como privado no pueden discriminar por un paciente que use cannabis medicinal. Pues, ¿cuál es el problema? El problema no es, lamentablemente, pues ya eso está en un generalizado y todo el mundo sabe que ha habido hasta abuso del cannabis. Claro. El problema es que cuando tú lo llevas a nivel laboral, tenemos que tener un cuidado tremendo porque tiene otras implicaciones. Okay. Perdóneme, representante, vamos a parar aquí, tenemos que hacer un alto. Y hacemos una pausa y enseguida, en el último segmento, vamos a detenernos en este artículo. Alerta cristiana.
Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso, amigos de Alerta Cristiano. Aquí estamos enfocados en el proyecto de la Cámara 152 que me dice la representante que baja a votación mañana en la Cámara. A la vista de consideración final, lo que le llaman el markup, y podría estar el próximo lunes ya en el hemiciclo. En el hemiciclo para que se vote sobre esto. Votación final, es correcto. En la exposición de motivos, los representantes Ortiz González, Cruz Burgos, Ferrer Santiago y Aponte Rosario, todos del Partido Popular Democrático. Eso es así. Dicen, la marihuana es una sustancia que está incluida en la clasificación 1 del Controlled Substance Act. Por tanto, bajo dicho estatuto federal, la marihuana no tiene ningún uso médico aceptado. No obstante, cerca de un 90% de los estados, más Puerto Rico y Washington, D.C., permiten el uso medicinal de la marihuana. Esta discrepancia entre el derecho federal y el derecho estatal ha provocado que personas trabajadoras que hacen uso del cannabis medicinal al amparo de legislación estatal sean despedidos de sus empleos al amparo de la legislación federal debido a resultados positivos a su uso en exámenes toxicológicos. Sí, cuando se le preguntó en las vistas cuántas querellas había de personas que habían sido suspendidas de su empleo, no había ninguna. O sea que esta exposición de motivos empieza mintiendo. Definitivamente. Ahora mismo ellos reconocen que hay casos en las jurisdicciones a nivel de los estados en Estados Unidos que han llevado casos contra patronos por despidos porque son pacientes de cannabis medicinal y los tribunales los han desestimado porque realmente está prohibido a nivel federal. No es que el 90% de los estados, porque ahora mismo cuando lo llevamos a nivel laboral es peligroso. Ahora mismo en las vistas hubo mucha deshonestidad. Los dueños de dispensarios de cannabis fueron los que depusieron. Claro, tienen interés económico. Sí. Una de las cosas que yo le pregunté al presidente de la comisión, Ortiz González, ¿por qué no trae a doctores y especialistas en adicciones? Me dijo que no era necesario. Una de las cosas que yo le pregunté a estos dueños de dispensarios, ¿cuáles funciones son las que podría estar realizando un empleado bajo cannabis? ¿O cómo se afecta si yo hago uso del cannabis medicinal? Vamos a asumir que yo lo uso. Y yo soy secretario de un abogado. Y yo estoy ayudando a ese abogado a redactar un research, una investigación y una exposición para una argumentación en corte. ¿Cómo mi mente se afecta si yo estoy bajo los efectos del cannabis medicinal? ¿Eso se habló allí? Sí, de verdad que le falta una deshonestidad intelectual terrible. Ellos dijeron que una persona bajo los efectos de cannabis era más ágil mentalmente hablando. Cuando todo el mundo sabe, allí se mintió, eso está público. Ellos dijeron eso, ellos dijeron muchas cosas. ¿Y qué es lo que están pretendiendo, representante? Que si yo, vamos a asumir que yo le pido a ese abogado, oiga, yo soy un buen law clerk, yo le puedo hacer a usted tremendas investigaciones. Ese abogado no me puede preguntar si yo soy paciente del uso de cannabis. Es que si, aunque le pregunte, si usted le pregunta ya entonces, y usted va a decir, no es la persona que yo necesito,
Ya aquí eso es discrimen. en la misma exposición de motivos dice que es desde que solicita el empleo. O sea, desde que está sentado en la recepción esperando. Si usted percibió que esa persona usa cannabis y usted decide que no es la persona que quiere, ya automáticamente usted puede ser demandado y el problema es que el peso de la prueba lo tiene el patrono. ¿En serio? Una de las cosas que ellos están usando en el proyecto es que están equiparando la ley ADA. No permite que haya discrimen por alguna discapacidad física o mental. Pero una discapacidad una persona no se la puede quitar. Y ellos equiparan la marihuana, el cannabis. Como el tener una discapacidad. Sí, una discapacidad tú no la puedes cambiar, pero el medicamento sí. O sea, le estás poniendo al cannabis a nivel de una discapacidad. Eso no es honesto. Wow. Eso no es honesto. Una de las cosas también que me llamó la atención de las vistas es que ellos estaban diciendo que la marihuana era una droga de salida y no de entrada. Cuando aquí todo el mundo sabe que la mayoría de los adictos, por no decir todos, por la marihuana. empiezan por la marihuana. Y cuando vemos las tablas que proveyó el Departamento de Salud, nos sorprende sobremanera que la población más certificada en cannabis son la población de 21 a 30. Y los menos son que es la fuerza los laboral ancianos. que se está incorporando. Exactamente. Dígame si es de entrada o es de salida. Entonces, otra cosa más, cuando nosotros vamos a investigar, Nueva York tiene 9 millones de personas y tiene 40 clínicas de cannabis. Puerto Rico tiene 3 millones apenas, tiene 124 clínicas y 200 esperando licencia. Y una de ellas va a ser abierta allá mismo en Piñones. Dios mío. En un sitio donde realmente lo que la gente va es a beber, a comer. Yo no me quiero imaginar cómo sería ese revolú. Nos estamos quejando de condado, pero no estamos pensando en esto. Verdaderamente, este proyecto le hace un daño terrible a los patronos, porque primero que le pone la carga para probar, cualquier persona puede demandar. Si esa persona agota sus días de enfermedad porque el cannabis lo hace levantarse más tarde, si agota los de vacaciones, ¿qué hace el patrono? lo tiene que votar y entonces lo demandan. Lo demandan por Porque discrimen. a mí me preguntaron, no, pero es que cuando uno usa estos narcóticos, cuando uno se opera, pero es diferente, porque yo tengo una operación y a mí me van a dar unos días. Correcto. Cuando yo termino de tomar los medicamentos y se me pasan los efectos, yo regreso al campo laboral. Yo no voy al campo laboral con los narcóticos. Correcto. Es bien diferente. Entonces, uno ve cómo tratan de Lo están mezclar tratando de equiparar. Exactamente, todo es equiparando. Y verdaderamente me asombra mucho que los patronos en este país no se hayan levantado en contra de este proyecto. Esto yo lo denuncié en las redes hace más de 2 semanas. No he visto reacción alguna de parte de los patronos privados. Y la Cámara de Comercio fue uno de los que depuso, pero los intereses... Se allanan Totalmente, porque recuerde que eso es una industria. el negocio. Y la Cámara de Comercio avala completamente el proyecto, porque aquí hay unos intereses grandísimos, tanto de políticos como de gente de mucho poder en Puerto Rico. Obviamente, si tenemos 124 clínicas, 200 esperando licencia, tenemos 3 millones de habitantes, ¿de dónde vamos a sacar los clientes para que consuman esto? Porque esto no se puede exportar. Repítame la estadística. ¿Cuántos habitantes tiene Nueva York y cuántas clínicas? 9 millones, alrededor de 9 millones tiene Nueva York, tiene 40 clínicas. De cannabis medicinal. Dispensarios de cannabis medicinal. Y en Puerto Rico que apenas somos 3, ¿cuántas clínicas hay? 124 y 200 esperando licencias. Y obviamente nosotros no llegamos ni a 3 millones, apenas. ¿De dónde ellos piensan sacar los pacientes para su producto? Porque esto no se puede exportar, esto tiene que ser consumo de aquí. Uh-huh. Van a sacar a la gente. Nosotros tenemos un problema grande de trabajo, de gente que no quiere trabajar. Y a esto le vamos a sumar, creo que esto le haría un daño muy fuerte. Yo quiero que nuestros amigos de Alerta Cristiano reflexionen en esto. ¿Ustedes saben cuánto se juega en Puerto Rico, en los casinos, en el hipódromo, en la lotería? Lo que llaman los norteamericanos los sin tax, o sea, todos los ingresos que tiene el gobierno
de los juegos, que nosotros le decimos el pecado, ¿no? Y sí, lo está hablando un cristiano. Le estoy diciendo que eso son medidas económicas pecaminosas, porque lo que hacen es desviar al país del foco correcto, que es buscar trabajo y trabajar bien y ser puntual. Y si a esto le vamos a añadir que nos van a estar atosigando clínicas para cannabis medicinal, señores, ustedes saben por dónde viene todo esto. Representante, yo la felicito porque usted está metida en la olla caliente de un caldero que está hirviendo. Yo la felicito porque tenemos a una mujer cristiana ahí. Y amigos, vamos a orar día y noche por la representante Lizy Burgos, por la representante, la senadora Joan Rodríguez Bebe, y por aquellos otros senadores y representantes que se unan a ellos, siendo cristianos o no cristianos, a defender de verdad los intereses correctos de nuestro país. Representante, le doy las gracias por estar con nosotros, y este es su programa. Gracias, aquí, cuando usted necesite comunicarse con el pueblo cristiano, usted me avisa que buscamos un huequito. Dios me la bendiga mucho. Agradecida. Buenas Alerta cristiano, lamentamos, pero se nos fue el tiempo. Seguiremos conversando próximamente con ustedes, amigos. Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.